Muy buenos días, familia. Viene el mercado en positivo esta semana. Vamos a ver si va a ser sostenible las subidas con las que arrancamos a lo largo de la semana o no. Pero antes de nada, quiero comentaros, chicos, un par de cosas. Quedaros a ver el vídeo entero porque es muy importante lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero antes de empezar el vídeo, quiero comentaros una cosa de cara a esta semana. Soy cofrade, ¿vale? Y ya sabéis que estamos en Semana Santa y el jueves y el viernes pues son los dos días más importantes. Bueno, Domingo de Ramos, este domingo que ya ha sido, Domingo de Resurrección, el domingo que viene, y jueves y viernes, Jueves Santo y Viernes Santo de esta semana, que son los días más importantes. De hecho, el Viernes Santo es festivo nacional en Estados Unidos, pero el jueves no, ¿vale? Y yo el jueves por la mañana tengo la procesión de mi cofradía, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, no podré estar, chicos, con vosotros, ¿vale? Tengo procesión de la cofradía, luego comida con la hermandad y demás, por lo tanto no podré estar el jueves con vosotros. Pero bueno, dejaré el análisis sin falta grabado, chicos, el miércoles por la tarde, sí, miércoles por la tarde noche, yo creo que lo dejaré grabado y subido. Y lo único que es el jueves tenemos decisión de tipos del BCE, ¿vale? Por lo tanto, no sé de qué manera lo podré ver, creo que es a mediodía como siempre, no sé si 2:30, cosas así, ¿vale? Tengo que mirar la hora, pero creo que será a mediodía como siempre. Entonces, bueno, yo estaré pendiente porque a esa hora habré acabado la procesión, estaré por supuesto con el móvil súper pendiente de todo, os iré comentando, no, igual no puedo al momento exacto de conocer los datos y demás, pero os iré comentando un poco todo y como os digo, el miércoles pues dejaré el análisis hecho ya para que tengáis la referencia. Por supuesto os dejaré gráficos pasados con zonas a vigilar y demás, iremos viendo un poco por dónde va el mercado, ¿vale? Porque ya sabéis que martes, miércoles, el mercado en función del dato que esperemos de por parte del BCE, pues el mercado ya irá preparándose para ese dato y dejándonos pistas de hacia dónde va a querer ir, así que lo analizaremos, ¿vale, chicos? Y el viernes, aunque es festivo nacional, tanto en España como en Estados Unidos y demás, sí que habrá vídeo, por supuesto, ¿vale? El viernes por la mañana yo no tengo problema, grabamos el vídeo como siempre, análisis diario, por supuesto, yo eso ya sabéis que no tengo problema, pero ya os digo que es que el jueves es por la mañana, justo, además la de mi cofradía, que es la de la universidad de aquí de mi ciudad, es a las 9:10 de la mañana, tendremos que estar en el palacio para salir y demás, o sea que es imposible. A ver, me puedo levantar, me lo voy a plantear, igual me levanto, si el miércoles no me duermo muy tarde, me puedo levantar a eso de las 5 de la mañana, cosas así, grabarlo rápido, ¿vale? El vídeo por la mañana y mandároslo, pero bueno, eso os lo voy comunicando el miércoles. Lo más importante esta semana es eso, ¿vale, chicos? Jueves, decisión de tipos del BCE, y el jueves también por la tarde, es que si no recuerdo mal es el jueves, porque además el viernes es festivo nacional, así que no creo que es el jueves por la tarde, hay también una rueda de prensa de Jerome Powell, ¿vale? De cara creo que es a las 7:30, 8:30, cosa así, hora española, por la tarde, a media tarde. Así que esas son las dos citas más importantes de esta semana, por supuesto, y con la excepción de las noticias que conozcamos con respecto a los aranceles de nuestro amigo Donald Trump, ¿vale? Por supuesto vamos a tener algún dato macro más, tanto de Europa, hay por ejemplo creo que producción industrial en Europa, luego jueves datos de empleo en Estados Unidos, hay algún dato más de Estados Unidos también, sobre todo para final de semana, pero lo que os digo, el mercado al final pues lo que va a mirar es eso, aranceles, la decisión de tipos del BCE y lo que nos pueda, las pistas que nos puedan seguir dando la Reserva Federal. De hecho, hoy comparece también Waller de la Reserva Federal, creo que también para las 7:30, 8 hora española, ¿vale? Así que estaremos, por supuesto, pendiente y yo os lo iré comunicando. Os pido disculpas por lo del jueves, chicos. Ya sabéis que yo no fallo ni un día, pero esto es una vez al año, es algo muy importante para mí. Yo soy creyente y es algo muy importante. No, solo procesiono dos veces, que es, bueno, tres si contamos el domingo de resurrección, que es Jueves Santo, Viernes Santo y el domingo de resurrección. Lo llevo haciendo desde niño, de toda la vida, y es algo que quiero mantener, así que ya os pido disculpas, pero vamos, vídeo del jueves va a haber, no sé si el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana antes de irme, pero os prometo que lo va a haber. Lo único eso, que durante el día no podré estar delante del ordenador como siempre, pero bueno, vosotros, chicos, que sois también unos máquinas y unas máquinas, y estáis súper pendientes, ya os digo, os he dicho muchas veces que yo hay noticias, hay datos, hay cosas que me entero a través de vosotros porque estáis súper encima, de hecho estáis casi más encima de noticias que yo, pues yo hay veces que me centro en el gráfico, análisis técnico, y me olvido un poco del tema fundamental y por eso me entero de cosas por vosotros, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto, ya sabemos lo que tenemos que vigilar esta semana. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, pues que el viernes conocíamos esos datos perdón, ese anuncio el viernes por la tarde, yo me enteré ya el sábado por la mañana, de que por lo visto la Casa Blanca había anunciado una excepción arancelaria
para los productos electrónicos fabricados en China, ¿vale? Microchips, semiconductores, móviles como iPhones y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Que efectivamente estos productos ahora ya no están bajo ese arancel del 145%, ¿vale? Que sería ese 125 de Trump más el 20 general, ¿vale? 145, sino que simplemente están bajo ese 20% general. Se han sacado fuera de ese paquete de aranceles recíprocos. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente no es que se haya aplicado una excepción, ¿vale? Lo ha aclarado ayer Donald Trump. Realmente ya lo sabíamos, lo que pasa es que el mercado ha dado por hecho que era una excepción y no. Lo que ha pasado es que se ha sacado fuera de esos aranceles recíprocos para meterlos en unos aranceles aparte específicos para ese sector. Se entiende, y esto es positivo, que los aranceles van a ser menores que los que se aplican de manera recíproca. Es decir, ese 125% no va a ser. Se entiende que será menor a ese 125%. Pero el mercado estaba descontando ya un arancel simplemente del 20%, ese general, y tampoco, ¿vale? Va a ser más, será el general más lo que se aplique, o sea, el 20% que ya tenemos, que es ese general, como digo, más lo que se aplica a mayores. Howard Lutnick, el secretario de Comercio, nos ha dicho que esta semana conoceríamos un borrador, un documento por parte de la Casa Blanca donde nos darían más pistas. Y Trump, pues dijo que en cuestión de una semana, 2 semanas, esperaba que estuvieran en vigor estos aranceles, ¿vale? De hecho, ayer publicaba esta publicación en Truth Social, Donald Trump, en la que decía precisamente eso, que fíjate, que el viernes no se anunció ninguna excepción arancelaria, estos productos están sujetos a los aranceles vigentes del 20%, ¿vale? Se refiere al 20 porque sí que es verdad que se han sacado fuera de esas tarifas recíprocas, si no sería el 20 más los 125, 145, ¿vale? Y simplemente se está trasladando a otra categoría, que es lo que acabamos de ver, de que los han sacado fuera de esos aranceles recíprocos para ponerles unos aranceles independientes a ellos, ¿vale? Por lo tanto, sí que van a tener aranceles, lo que pasa que ahora va a haber un periodo de 1, 2, 3 semanas hasta que estos aranceles se anuncien y apliquen, en los cuales, pues bueno, van a estar sin aranceles estos productos y seguramente las empresas aprovechen para exportar de China a Estados Unidos una buena cantidad de estos productos. Y por otra parte, también esto va a servir de periodo de adaptación. Y yo creo que es positivo, chicos, porque pensad que si ahora mismo lo que se hace es un sobreestocaje en Estados Unidos, es decir, iPhone, por ejemplo, traslada más iPhones de lo que van a vender o de lo que tenían previsto trasladar de China a Estados Unidos para tener margen de vender sin subir excesivamente los costes, en lo que adaptan su cadena de producción, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, pues igual no pueden producir en China, ¿no? Entonces, ¿eso qué puede hacer? Que se alivie un poco el shock inflacionario, ¿vale? Por lo tanto, es positivo, ¿vale? Desde luego es una noticia positiva, pero hay que tener cuidado porque los mercados ahora mismo se van a agarrar, y es lo que estamos viendo, a cualquier cosa para subir con fuerza, ¿vale? O para por lo menos intentar avanzar, y cualquier noticia negativa que nos llegue, porque al final, como hemos dicho varias veces, por mucho que estemos viendo negociaciones y demás, chicos, Estados Unidos está entrando en una guerra comercial con China y esto no acaba, ¿vale? Esto no va a acabar aquí, no va a ser algo que mañana vayan a pactar, bueno, ojalá, pero lo dudo mucho, no van a pactar mañana un 0% de aranceles mutuos, y por lo tanto yo creo que todavía puede venir algún susto más para el mercado. Al final tened en cuenta que las reglas comerciales que conocíamos hasta ahora, el mercado internacional global que conocíamos hasta ahora, ya no existe, ese comercio global existe, pero va a cambiar totalmente, ¿vale? Vamos hacia un mundo mucho más bipolar, mucho más proteccionista que lo que teníamos hasta ahora. Y por ende las empresas van a tener que reajustarse, entiendo que bajarán ingresos, bajarán beneficios y eso se va a reflejar en índices, bolsas y demás. Por eso digo que yo creo que las correcciones pueden no haber terminado. Dentro de que ahora puede el mercado remontar un poco, ¿vale? En estos días, no digo que no, de hecho ya hemos visto cómo el viernes y durante el fin de semana, por ejemplo, Bitcoin ha estado avanzando. Pero lo que os digo, vamos a ver hasta dónde duran estas correcciones, ¿vale? Así que muy atentos a todas las noticias. Yo, como siempre, os iré comentando todo por el canal de Telegram. Y vamos ahora sí a repasar los mercados. Bueno, no me comentasteis nada, chicos. Me puse al final la imagen aquí abajo a la izquierda. Supongo que ya nos molestará ahí abajo porque no me habéis dicho nada. Pero bueno, si queréis comentadme qué tal ahí, puedo probar a ponerla en el lado derecho, aunque yo creo que donde menos estorba es ahí en el lado izquierdo. Como siempre, vamos a empezar repasando los índices americanos, que hoy, fijaros, vienen con subidas importantillas, ¿vale? Importantes. O sea, fijaros, el S&P le tenemos un 1,20 arriba, el Nasdaq le tenemos un 1,58 arriba, ¿vale? Porque han abierto además
con un gap alcista, ambos dos índices, y tenemos que destacar en el Nasdaq, ¿vale? Que está bajo esta resistencia de los 5.520 dólares, más o menos, 5.520 puntos, que si consigue superar, pues nos podría llevar hacia la zona de los 5.700 puntos, ¿vale? Más o menos, esa sería la siguiente zona de resistencia, aunque sí que es verdad que parece que lo que está haciendo, lo que podría estar haciendo es retestear, fíjate, esa línea de tendencia en la que empezó a subir en enero del 24, ¿vale? Es decir, durante todo el año pasado ha estado subiendo durante esa línea de tendencia. Por lo tanto, cuidado en el sentido de que no veamos por aquí una lateralización o por aquí para después volver otra vez a corregir a la baja, ¿vale? Y en cualquier caso, si superamos, también tenemos que tener cuidado con estos, porque lo que os comento, ¿vale? Una reversión en V para irnos a máximos históricos, como hemos visto ya en análisis posteriores, pues, o en análisis anteriores, mejor dicho, perdón, pues bueno, yo no lo veo, no lo veo. Yo creo que hay que hacer un poquito de suelo más fuerte y más después de una caída, creo que de un 20 y pico por ciento, como hemos visto, antes de poder remontar, chicos, con fuerza, ¿vale? Con respecto al Nasdaq, estamos un poco en la misma tesitura, 18.900 puntos, 19.000 puntos prácticamente, ahí lo tenemos, ¿vale? Peleando con esta zona de resistencia de los 19.200 puntos, y a partir de aquí veremos, ¿vale? La siguiente zona son estos 19.700, que es el POC, ¿vale? Y si consiguiera romper ahí sí, pues podría avanzar quizás hacia la zona de los 20.700 puntos, más o menos, ¿vale? Pero estamos, como digo, en la misma tesitura que el SP, perdón. Venimos con esa tendencia bajista, ¿vale? Y por lo tanto hay que tener cuidado, chicos, no veamos una continuación de la misma para buscar de nuevo esos mínimos que nos dejó pues la semana pasada, ¿vale? El 7 de abril, cuando nos dejó el mínimo más bajo, en este caso el Nasdaq, ¿vale? Tenemos el Dow Jones rompiendo la zona de los 40.000 puntos. Esta tiene una mejor previsión por el hecho de que lo que ha hecho ha sido romper un soporte y ahora apoyarse sobre él, por lo tanto pues sí que podría avanzar un poquito más. Tenemos también al Russell 2000 con avances, aunque muy tímidos hoy, un 0,06% tan solo sube hoy el Russell 2000, que sí que sigue en tierra de nadie. Fijaros cómo está, bueno, a ver, en tierra de nadie realmente lo que está es moviéndose entre las dos zonas de soporte resistencia, ¿vale? Ahí lo tenemos, así que vamos a ver, no descarto algo así, un poco de acumulación por estos niveles antes de que se decida a continuar al alza o a la baja, ¿vale? Aunque sí que es verdad que el Russell, fíjate, lo hemos visto la semana pasada también, pero está sobre una zona de soporte muy importante, así que igual que digo del Nasdaq, ¿vale? Igual que digo del Nasdaq, a mí no me extrañaría pues que el Russell hiciera un poco más de suelo por aquí antes de darse la vuelta, ¿vale? Sería de hecho casi hasta positivo para el price action, ¿vale? Para el gráfico y para el precio del Russell. Y hoy en Europa, pues bueno, que viene también con avances. Tenemos al DAX alemán, fíjate, sube un 0,64, el italiano sube también un 0,07, todavía no ha abierto, ¿vale? Estos son... sí ha abierto, perdón, son las 9:30, no sé ni en qué hora vivo. El francés, sí que viene con correcciones, fíjate, un 0,03 abajo. El inglés, que viene con avances más importantes del 1,89, aunque el inglés, aunque ahí avanza más, está en una tesitura también un poquito peligrosa, porque recordad la estructura que nos había dejado toda esta cuña alcista, que nos rompió, y lo que estamos viendo ahora puede ser, igual que comentaba en el SP, un retesteo a la zona, que nos podría llevar incluso a los 80.400 para después continuar con esa caída, ¿vale? Al final es que estamos en las mismas, chicos. Yo veo complicado pues que el mercado haga así, ¿vale? Oye, lo veo complicado. A mí me cuadraría más que el mercado hiciera algo así, ¿vale? Una lateralización, y a partir de ahí, pues bueno, veremos si quiere continuar bajando o si por el contrario quiere subir, ¿vale? Pero desde luego una reversión en V tan rápida, pues eso, lo veo complicado, ¿vale? Y poquito más con respecto a los índices, lo dicho, hay que tener de momento precaución. Sí que es verdad que ahora hoy vienen positivos, vienen con avances, pero cualquier noticia puede cambiar rápidamente el panorama. Con respecto a las divisas, seguimos viendo lo mismo que estos últimos días, un euro que se sigue valorizándose, sigue ganando terreno, acercándose durante el día de hoy de nuevo a esa zona de 1,14, 1,15, esa zona de resistencia, ¿vale? Aunque de momento, pues bueno, no parece que tenga hoy ya tanta fuerza como el viernes como para volver a atacar ese nivel. Fijaros, recordad que metíamos la semana pasada, metí un par de cortitos en el eurodólar. Seguramente si sigue promediando pues amplío un poco más, porque bueno, yo creo que es una zona en la que sí que podría darnos un poco de corrección o de reversión bajista, aunque es muy arriesgado porque viene con una tendencia alcista, chicos, muy fuerte. Y tenemos a un dólar que está hundido, o sea, está, fíjate, perdiendo la zona de los 100 puntos. Fijaros que yo decía que es un nivel
eran precisamente esta resistencia, un nivel en el que tendría que hacer algún tipo de rebote y de momento lo que vemos, chicos, es que el precio continúa con esa caída tan vertical, ¿vale? Por lo tanto, precaución también, por eso os decía, en el euro a la hora de operarlo, porque si el dólar se sigue deslizando a la baja, pues el euro va a continuar subiendo con la misma fortaleza que hasta ahora, ¿vale? Con respecto al oro, que de esto aquí nos vamos a detener un poco más, porque, bueno, a detener, porque me preguntaba, por ejemplo, un compi, un suscriptor, ¿vale? Un compi de la comunidad, este fin de semana, oye, que si es buen momento para comprar oro. Y es que es algo que además da la casualidad de que me lo ha preguntado este fin de semana, ya os digo, un compañero de la comunidad, pero es que es algo que me habéis preguntado en el último mes, no sé, 10, 20 personas me lo han preguntado fácilmente, chicos, que si es momento para comprar oro y demás. Yo insisto en lo mismo, ¿vale? Desde un punto de vista fundamental, el oro está plenamente alcista, ¿vale? Es decir, yo creo que con las tensiones que hay ahora mismo, ese posible recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya sabéis que yo pienso que no va a acabar en el corto plazo, tensiones que vemos en Medio Oriente, la guerra de Rusia de momento sigue activa, se está negociando, perfecto, pero la guerra en sí sigue activa. Por lo tanto, yo creo que desde un nivel fundamental y además con ese debilitamiento del dólar todavía se lo pone más fácil al oro para subir, pues yo creo que el oro puede continuar subiendo, ¿vale? Perfectamente puede continuar subiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema, chicos, el problema es que lo que estamos viendo, y vamos a buscar un gráfico, a ver, que busco aquí, vamos a quitar esto de cripto. Aquí, vale, un gráfico que no le tenga yo dibujado. El problema es que estamos viendo eso, que ahora mismo están máximos históricos, ¿vale? Entonces, aquí arriba. Entonces, lo ideal es entrar aquí. Eso es lo ideal, cuando el precio cae, ¿vale? Por lo tanto, oye, si tú llevas 0 oro en cartera, no llevas nada y quieres tener algo de oro en cartera, pues bueno, puedes meter una comprita parcial aquí por si el precio hace así no corrige. Pero, chicos, el precio siempre corrige, ¿vale? Sí que es verdad que el oro cuando coge verticalidad es como un poco como el euro dólar, la coge, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Pero yo, sinceramente, si no llevas nada, se puede meter una comprita parcial muy pequeña aquí, pero yo lo ideal y es lo que yo haría, ¿vale? Si estuviera, no, por eso digo que yo, chicos, no doy consejos de inversión, yo os cuento simplemente lo que yo haría. Yo tendría ahora mismo, en esta situación actual, un pelín de paciencia, a ver si con suerte mete alguna corrección y en el momento en el que empiece esa corrección, pues ahí sí empezar a ir metiendo tus compritas, ¿vale? En las zonas de soporte, ya sabéis que además yo en el gráfico lo tengo marcada, zona por ejemplo de los 3000 sería un punto muy bueno para poderle entrar, en esta zona de los anteriores máximos de los 3140 más o menos, 150 podría ser también un buen punto para entrar, ¿vale? Pero lo que comento es eso, y por supuesto con precaución, chicos, porque lo que vemos también, si nos vamos a gráfico diario, es que tenemos mucha divergencia, como podéis ver, mucha sobrecompra y mucha divergencia bajista en el RSI, por lo tanto hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si se pierden esos 3000 se podría ir a los 2800 y si se pierde ese nivel, pues fíjate cómo se podría ir hacia los siguientes mínimos que estarían en el entorno de los 2500, 2600, ¿vale? Por eso digo que, y por eso hablo de parciales, ¿vale? Nunca meter toda la liquidez, precisamente porque, oye, que caiga hasta aquí abajo de una manera rápida, pues yo creo que sería una bendición para todo aquel que no tenga oro en cartera, ¿vale? Porque desde luego que si el precio hace así, pues aquí sería un punto óptimo para acumular oro, ¿vale? Y para meter oro en cartera si seguimos además teniendo el fundamental que tenemos hasta ahora. Pero una corrección tan grande ahora mismo lo veo complicado. Además que si sucediera eso, bueno, pues el precio seguramente nos avisaría. No haría una caída así, sino que rompería ese mínimo, haría un retesteo, luego volvería a caer, otro retesteo al siguiente y seguiría cayendo, es decir, con calma, ¿vale? Pero lo que quiero decir es eso, ¿vale? Es decir, que hay que habría que intentar tener un poco de paciencia para buscar las correcciones para intentar entrar en el punto más óptimo, dentro de que si tú quieres meter una compra muy pequeñita aquí, pues puedes meterla, pero tienes que entender que estamos en zona justo de máximos, el mercado desde miércoles, jueves y viernes de la semana pasada subió mucho y es probable que venga una corrección, ¿vale? Aunque es impredecible, es que en ese sentido el oro se mueve, chicos, mucho por fundamental y por lo tanto es muy difícil saber, o sea, lo lógico es que sí, que el mercado en vez de subir de una manera totalmente vertical, suba con correcciones, ¿vale? Que es además como sube de manera natural y nosotros tenemos que aprovechar esas correcciones para montarnos en la tendencia, ¿vale? Pero es que justo ahora mismo puede salir cualquier noticia
comercial, de bélica, de lo que sea, geopolítica, y que el mercado del oro pegue otro impulso alcista fuerte, ¿vale? Por eso yo digo que, oye, si alguien quiere comprar un poquito aquí, muy poquito, muy poquito, muy poquito, perfecto, ¿vale? No digo que no, yo no estoy tampoco en desacuerdo, pero insisto en que hay que tener cuidado y hay que reservar la gran mayoría parte del capital para entrar en una corrección, de manera que si compras aquí y finalmente el precio corrige, tú promedies aquí, compres aquí un poco más y no tengas ningún problema por haber comprado arriba. Ahora, si metes la casa aquí arriba y el precio justo se te mete en una corrección, vas a estar jodido, ¿vale? No sé si se me entiende lo que quiero decir. Vamos a echar un vistazo también al petróleo, que no le he revisado, y fíjate, pues viene ahí aguantando, fíjate el West Texas, la vela que tenemos aquí del miércoles, alcista potente, consiguió mantener zona de 57 y ahora peleando con esa zona de los 61. Si consigue superar la zona de los 61 de una vez y romperla al alza, pues posiblemente se nos vaya a la anterior zona de acumulación que está en el entorno de empieza por abajo de esos 66 dólares y podría ser la zona a buscar. De hecho, igual se podría plantear hasta un long hacia esos niveles, ¿vale? Pero también necesitamos, para que el petróleo suba, que ese optimismo que parece que empieza a haber esta semana en el mercado con esos avances de los índices americanos, pues bueno, pues continúe, ¿vale? Por otro lado, vamos a echar ahora sí un vistazo a las criptos. Por cierto, que no lo he dicho al principio, hoy vamos a analizar Tao, ¿vale? La criptomoneda Tao, ¿vale? Y súper importante que votéis, chicos, cuál queréis para el día de mañana, porque de momento tenemos empate en Crow, en Polygon y en Teta. Así que votad cuál queréis para mañana y nada, lo apuntamos, luego voy haciendo recuento a lo largo del día. Y como siempre, ya última hora, mañana primera hora, pues os digo cuál será la ganadora para el día de mañana. Porque es que ya os digo que tenemos empate, así que tenéis que votar sí o sí para ver cuál, para desempatar esto, para arreglar esto y ver cuál analizamos en el día de mañana, ¿vale? Así que nada, vamos con las criptomonedas. De momento este fin de semana no tenemos ningún gap, ¿vale? Ahora os voy a mostrar este gráfico, que tengo un gráfico aquí un poquito claro para ver la situación diaria. No tenemos gap este fin de semana en los futuros de Bitcoin, lo cual es positivo. De hecho, si no me equivoco, habría esta noche, fíjate, aquí está, sí, justo, del viernes a las 10, aquí habría con un pequeño gap a la baja que rápidamente ha cerrado el precio, ¿vale? Y ha continuado subiendo. Así que lo dicho, no tenemos gap este fin de semana, importante, vamos, porque es una cosa menos de la que tenemos que fijarnos, por supuesto. Y con respecto al price action, ¿vale? Lo que vemos en gráfico, vámonos aquí a ponernos el gráfico diario de Bitcoin, es que está intentando romper, y esto es algo que he estado revisando muy de cerca esta mañana, ¿vale? Y todavía estoy muy indeciso, chicos, porque fijaros cómo ha intentado romper esta línea de tendencia bajista y la está consiguiendo romper, ¿vale? De hecho, si miramos prácticamente la vela de ayer domingo, lo que parece es que lo ha roto el sábado y el domingo ha retesteado la zona, ¿vale? Pero hoy no consigue de momento sobreponerse por encima. Hay que ver, va a ser muy importante ver cómo termina hoy el día Bitcoin, ¿vale? Va a ser súper importante, pero de momento no consigue sobreponerse por encima. Y si miramos el volumen, ¿vale? La verdad es que estamos viendo poquito volumen, estamos viendo una ruptura de la zona prácticamente sin volumen, lo cual no me gusta, ¿vale? Porque lo que me gusta es que si rompe un nivel importante, pues lo haga con volumen, lo cual nos muestra la fortaleza del precio y nos da mucha más fiabilidad en la ruptura, ¿vale? Pero ahora mismo no estamos viendo prácticamente volumen en esa ruptura. En RSI diario sí que es verdad que seguimos teniendo esa divergencia alcista, pero recordad el escenario, que insisto, ahora lo vamos a ver en el otro gráfico, que he mencionado varias veces, de que podríamos ver todavía otra caída, otra falsa ruptura del RSI a la baja, ¿vale? Una manipulación de esos mínimos y también de los mínimos del RSI para después continuar al alza, ¿vale? Así que de momento en gráfico de una hora vemos también, y esto también es algo que por lo que no me estoy fiando, chicos, de esta subida, vemos divergencia bajista, como podéis ver, se aprecia creo que bastante bien. Fijaros cómo tenemos unos mínimos o unos máximos, perdón, del RSI prácticamente planos, y sin embargo aquí tenemos unos máximos del precio ascendentes, ¿vale? Por lo tanto, divergencia bajista en el RSI en gráfico horario, y es algo que no me gusta. Realmente Bitcoin lo que está haciendo ahora mismo es oscilar en torno al POC, ¿vale? Que, bueno, justo ahora sí que cargo este POC, ¿vale? Que es la zona de máximo
máximo volumen de toda la caída, esta zona de aquí, ¿vale? Y lo que está haciendo Bitcoin pues es acumular ahí, ¿vale? Antes de decidirse hacia dónde quiere ir. Si miramos este gráfico, que tengo quitadas zonas, todas esas zonas más de soporte, resistencia, más cortoplacistas, ¿vale? Aunque ya sabéis que este que os estaba mostrando es el que yo utilizo para swing trading. Si miramos este otro gráfico, lo que vemos es que Bitcoin realmente lo que ha hecho cuando ha caído ha sido apoyarse sobre esa línea de tendencia desde la que subimos desde precisamente esos 45.000 $45.000, caer hasta la zona, fijaros, justo de low volumen, de bajo volumen, ¿vale? Y desde ahí ha rebotado, ¿vale? Pero yo no descartaría todavía un ataque de Bitcoin a zonas, ¿vale? De mayor volumen ya para coger fuerza, para continuar subiendo y sobre todo de cara a que las ballenas se puedan posicionar. Pensad que las ballenas necesitan volumen para posicionarse, ¿vale? Y por ende no descartaría un ataque de Bitcoin, como digo, incluso a la zona de los 67 o la zona de los 63 antes ya de poder volar. Sí que es verdad que implicaría romper esa línea de tendencia, pero eso me da un poco igual, no le veo mucho problema, ¿vale? Yo creo que es probable que Bitcoin busque, como digo, esos niveles, fijaros cómo son las dos zonas de máxima acumulación, ¿vale? Antes de que el precio pueda volver a remontar con fuerza, ¿vale? Y además si imaginaros que vemos otra caída el Nasdaq en NSP, pues me cuadraría, ¿vale? Pero ahora en el corto plazo estamos un poco, como digo, indecisos, ¿vale? Si miramos, por ejemplo, este otro gráfico, ¿vale? En el que tengo la línea de tendencia marcada un poco más general, ¿vale? En los máximos no la tengo tan precisa, la tengo además más gorda y demás. Bueno, pues lo que parece es que no lo ha roto, ¿vale? Realmente sí que la está intentando romper, en el otro gráfico lo hemos visto, pero aquí parece que no, ¿vale? Y aún así por arriba tenemos la zona de los $88.000, que es ese gran muro, ¿vale? Además es un muro con volumen, fijaros, aquí lo podéis ver, como hay volumen en esa zona, que debería de superar el precio de Bitcoin para poder subir, ¿vale? Por lo tanto, yo por eso, chicos, es por lo que entre otras cosas estoy más ahora mismo posicionado más a la baja que al alza, ¿vale? Sí que tengo alguna operación de swing trading en Ethereum, en alguna otra altcoin al alza, como sabéis, ¿vale? Que no me importa porque si el precio cayera para abajo, pues yo esas operaciones las puedo promediar más abajo, pero lo que es en scalp en el corto plazo, yo sé que scalp, chicos, escucharéis mucho que scalp son operaciones de minutos, ¿vale? Yo lo llamo scalp a operaciones también para diferenciar un poco, ¿vale? De mi otro tipo de operativa, pero yo ya sabéis que igual que puedo hacer una operación de abrir la hora y cerrarla en 15 minutos, una hora, hay scalps que yo los llamo así, como digo, por diferenciarlos, pues que puedo abrirlos y luego les puedo dejar abiertos durante más tiempo, incluso durante un día, 2 días, sin ningún tipo de problemas, como por ejemplo los que abrí el viernes, que he ido promediando un poquito más arriba. Sí que es verdad que he cerrado alguno en pérdidas, ¿vale? No es como es normal, por asegurarme, básicamente, porque no me rompa los 48, los 84 y si me vaya a 88, pues oye, los que más abajo tenía metidos, preferí cerrarlos en este nivel y si luego en los 88 se da la vuelta o lo que sea, pues ya entraré, ¿vale? Pero preferí cerrarlos. Pero lo que os digo, los que promedié más arriba, y de hecho este fin de semana he promediado también otro poco por ese entorno de los $85.000, pues esos de momento les mantengo, ¿vale? Y es que, como digo, yo veo más factible, chicos, incluso un ataque a la zona de los 88 y una caída primero a marcar esos nuevos mínimos, ¿vale? Ya veremos si consigue aguantar este nivel de los 72-75 o sin embargo si se nos va a esa zona de 63-64 que he mencionado, que es algo que yo no descarto, no lo sé, porque aquí nadie sabe lo que va a suceder, pero yo es un escenario que no descarto para absolutamente nada, y por eso, como digo, los he dejado metidos y por eso estoy más corto, ¿vale? Porque además veo más riesgo-rentabilidad si busco un corto desde aquí a si busco un largo, ¿vale? Porque si tú al final buscas aquí largos, que se puede buscar también, y si el precio finalmente rompe, pues me lo podría valorar, ¿vale? Me lo podría valorar, por ejemplo, entrar aquí, si el precio hace algo así, ¿vale? No, por supuesto que lo voy a operar en scalp, pero al final tened en cuenta que aquí el precio, pues bueno, nos podría subir hasta la zona de los 96 más o menos. Tenemos la resistencia de los 88 también aquí por encima, que podría hacer así y así. Y sin embargo, si tú entras largo, te puedes comer una caída si el precio se da la vuelta de golpe fuerte. Y ahora mismo venimos en tendencia bajista, por lo tanto ese es el escenario más probable, ¿vale? En base a la tendencia. Pero lo que os comento, como estamos viendo, chicos, divergencia alcista en el RSI, como estamos viendo estos mínimos que ya están, fijaros cómo están más cerquita, esta especie de cuña bajista que veis que está formando el precio, ¿vale? Pues no descartaría una ruptura al alza, que es lo que os menciono, hacia zona de 88 o incluso si consiguiera superar hacia zona de 96, que lo vamos a operar si sucede, ¿vale? Lo vamos a operar si sucede, pero lo que os digo, de momento estamos en tendencia bajista,
puede haber noticias, el mercado se está agarrando a lo que pilla, que en este caso es el tema de esa excepción arancelaria a los microchips y demás, para intentar subir, ¿vale? Porque el mercado ya pues parece que quiere otra vez subir, el retail vuelve a estar un poco alcista, vuelve a estar motivado, optimista, pero a mí esas situaciones, igual que os decía, chicos, cuando estábamos aquí abajo, todo el mundo dice que se va a cero, Ethereum se va a la mierda, todo se va a la mierda, no sé qué, oye, vamos a comprar aquí. Vamos a meter una comprita porque yo creo que se va para arriba y divergencia alcista tal y cual. Y así fue, chicos. Igual que veíamos esto, pues ahora me está pasando un poco lo contrario, ¿vale? Aunque no descarto esos posibles avances y de ser así nos vamos a posicionar hacia ellos, veo incluso más probable eso, una ruptura, una falsa ruptura incluso los 88 o incluso que no consiga desde aquí romper y ver otro hachazo a la baja, como digo, para terminar de desesperar al retail. Y fijaros, chicos, pensad lo que diría el retail si el precio mete ahora otro hachazo hasta 67, 64 mil dólares. ¿Qué diría el retail? ¿Vale? Pues el retail, bueno, se saldría del mercado un montón de gente, esto se va a la mierda, todo el mundo fudeado y demás. Y realmente lo que buscan las ballenas es esto, zonas de volumen, zonas de mucho volumen, caer ahí, meter aquí sus compras, ¿vale? Y a partir de ahí que el precio empiece a subir. Y cuando estemos otra vez por encima de 80, de 88, de 90, el retail volverá a comprar aquí arriba, ¿vale? Para continuar subiendo. Y llegaremos a 110, 115 y el mercado se volverá a dar la vuelta. O lo que sea, que eso no lo sé, o 120, ¿vale? Pero por eso os digo que es un escenario muy probable. Y yo si fuera ballena, y si tuviera... Que esto no es un tema de manipulación porque sí, es que al final si tú tienes que comprar, chicos, 10.000 bitcoins, tú no los puedes comprar al precio de mercado. Tú necesitas buscar estas zonas de alto volumen para posicionarte. Y eso es lo que van a hacer las ballenas, ¿vale? Por eso digo que es algo, es un escenario que no descarto para nada, ¿vale? Y con respecto a Ethereum, vamos a sacar aquí, tengo un gráfico también preparado en el que se ve un poco bastante claro, ¿vale? Vamos a ver qué está haciendo en el corto. Bueno, Ethereum, fíjate, de momento avanza tímidamente y Bitcoin ahí se mantiene también lateral. Ahora indecisión, ahora por la mañana. Bueno, pues a lo que íbamos. Con respecto a Ethereum, Ethereum lo que está haciendo es intentar pelear o intentar romper ese POC, ¿vale? Que podemos ver aquí, fijaros. De largo plazo, esa zona de máximo volumen de largo plazo, ¿vale? Que se sitúa justo en esos 1.630 dólares, ¿vale? Ahí lo tenemos, es esta línea roja. Está intentando romperla, pero de momento no puede. Y además nos coincide con esa línea de tendencia bajista desde la que cae desde el lunes 24 de marzo. Por lo tanto, situación también complicada para Ethereum. Si consiguiera romper este nivel, ¿vale? Lo positivo es que si consigue romper este nivel, puede tener un avance rápido hasta los 1.800 dólares, ¿vale? Que estamos hablando que en Ethereum, que tiene bastante volatilidad, fíjate, un 10% prácticamente hasta esos 1.800. Por lo tanto, sería una subida operable y está presionando, está presionando la zona. Por lo tanto, yo es algo que no descarto que el precio consiga meter un ataque ahí a los 1.800, ¿vale? Pero estamos un poquito en la situación también de Bitcoin, si no me equivoco, hay divergencia bajista. Bueno, no llega a haber divergencia bajista en gráfico de una hora aquí. Aquí sí, si miramos estos dos picos, aquí sí tenemos una divergencia bajista mínima, ¿vale? Pero sí, más atrás no, ¿vale? Pero lo que os digo, yo no garantizaría la ruptura al alza, yo tendría aquí cautela. Aunque sí que es verdad que si finalmente consigue romper, bueno, pues podríamos buscar esa zona de 1.800 dólares, incluso 1.900 dólares, ¿vale? Esos niveles superiores y a partir de ahí veremos si el precio quiere romper la zona o si, como estamos valorando en Bitcoin, lo que quiere es buscar ese nivel, ¿vale? Buscar estas zonas para después meter otro hachazo a la baja. Y explico, chicos, os explico por qué. Porque es que en Ethereum estamos un poco en la misma situación, ¿vale? Sí que es verdad que está formando Ethereum una cuña bajista que yo creo, chicos, que cuando esto rompa, a ver si lo dibujo medianamente bien, cuando esto rompa, ¿vale? Cuando esto que está haciendo aquí Ethereum rompa, Ethereum va a volar. ¿Vale? O sea, yo es lo que digo, no creo que Ethereum no lo sé si Ethereum se va a ir a los 4.800 dólares donde tiene el máximo histórico, 4.800, no lo sé, ¿vale? No lo sé y no voy a decir se va a los 5.000 porque es algo que no sé. Lo que sí que sé es que cuando rompa esta estructura, Ethereum va a tener una subida de un porcentaje elevado, ¿vale? Y una subida muy interesante, por lo menos hasta esa zona de los 2.600 dólares, que desde aquí, desde donde se encuentra ahora mismo, ya es un 60%. Y seguramente suba mucho más, ¿vale? Y seguramente pues se podría romperlo y podría irse a buscar de nuevo la zona de los 4.000 dólares. Ya veremos a ver, depende también lo que tire o lo que se mantenga
mantenga Bitcoin tirando, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que cuando rompa eso va a subir con fuerza y precisamente por eso, chicos, es por lo que, como decía antes de Bitcoin, cuando todo el mundo estaba fudeado aquí abajo diciendo que esto se va a hacer o 1400, no sé qué, es cuando había que haber metido una comprita. Y ahora hay que tener paciencia, ¿vale? Porque lo que mencionamos, Bitcoin, fíjate, Ethereum sobre ese POC justo, que lo tenemos aquí también marcado, lo que pasa que tengo la línea gris encima y no se ve, ¿vale? Pero está ahí, esos 1630, que si no consigue romper nos vamos a ir hacia la zona de los 1300 más o menos dólares, ¿vale? Que ahí es por donde, estos niveles es por donde ya puedo hacer suelo, 1300, 1290 más o menos, por donde ya sí que podríamos ver el último mínimo, eso es algo que veo también muy probable, y que si consigue romper esa línea de tendencia, pues lo que acabamos de ver, nos puede llevar hacia la zona de los 1885. Y estoy, chicos, un poco en el mismo panorama que Bitcoin, ¿vale? Perdonad si suena un poco repetitivo, pero quiero que se entienda y que quede claro lo que yo valoro, ¿vale? Una de dos, que el precio consiga o no consiga, mejor dicho, romper estos niveles, esta zona que acabo de dibujar en azul, y desde ahí directamente nos mete un hachazo a la baja hacia los 1330. Esto implicaría que Bitcoin no supere o bien esa zona de 84 o bien esa zona de 88.000 dólares, se quede ahí estancado y después se diera la vuelta, ¿vale? Pues sería el escenario similar a Ethereum, o que por el contrario consiguiera superar esa zona y se nos fuera a los 1885, 1900 dólares, ¿vale? Que sería el escenario de Bitcoin en el que se nos iba hacia esa zona de los 90 y pico mil dólares, ¿vale? Por lo tanto, y aún así lo que digo, no, yo creo que podría hacer así para después buscar esa zona de ahí abajo, que es también una zona, como acabamos de ver, chicos, de alto volumen, ¿vale? Que las whales, que las ballenas terminen de comprar ahí y a partir de ahí el precio nos deja además un RSI también, fijaros, con una divergencia alcista o incluso manipulado con un pico por debajo de este, para después continuar o retomar o volver, mejor dicho, a esa tendencia alcista nuevamente. Aunque lo estoy dibujando así en nubes, chicos, puede ser algo tranquilo, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser inmediato, puede el precio romper esta semana, luego volverse a apoyar aquí, luego buscar aquí, luego volver a caer, ¿vale, chicos? Así con mucha paciencia. Luego aquí nos puede meter una acumulación, ¿vale? O una compresión antes de romper al alza. Entonces, con paciencia y con calma. Pero esos son los escenarios que yo planteo tanto para Bitcoin como para Ethereum, ¿vale? Así que, como podéis ver, indecisión. Yo soy el primero que la tengo ahora mismo y por eso hay que estar pendientes al timing, pendientes al price action, pendientes a todas las noticias que nos lleguen por parte de la Casa Blanca y de China, sobre todo, que es donde está el conflicto real por parte de esos aranceles, por supuesto del resto de países, pero lo más importante yo creo que es ese conflicto entre estas dos potencias y a partir de ahí pues ir tomando decisiones, ¿vale? O ir intentando ver cómo si lo que vamos conociendo es más positivo o negativo para el mercado y de esa manera acompañar ese análisis técnico y esas zonas que sabemos, por ejemplo, si termina de romper los 85, pues vemos que es probable que se vaya a 88, eso desde un punto de vista técnico lo sabemos. Ahora, si reforzamos este análisis técnico con ese fundamental, pues las decisiones que vamos a tomar van a ser mucho mejores, ¿vale? Sobre todo de cara a spot, porque al final scalping o swing trading es más técnico, pero de cara a spot, a decidir, oye, compro ahora, no compro ahora, vendo, no vendo, ahí sí que necesitamos, chicos, mucho fundamental, ¿vale? Con respecto a Tao, esta altcoin, que ya sabéis, los que me seguís de hace tiempo, ya sabéis que a mí me gusta mucho Tao, que la llevo en cartera, de hecho la hemos analizado varias veces ya, y antaño, de hecho, en esta subida de aquí, chicos, en la de finales de 2024, nos dejó unas operativas de swing trading buenísimas que compartimos también por el grupo. Creo que no estaba el canal de Telegram, pero creo que por el grupo sí, o por redes sociales por lo menos, en unos porcentajes la verdad que buenísimos. Y ahora corregido está en un punto interesantísimo para Bitao. Esta zona de 180 más o menos es una zona de compra súper óptima, ¿vale? A la que cayó, una zona en la que había que haber comprado. Incluso ahora se podría valorar alguna compra. Yo de momento no la voy a valorar porque ya lo llevo. Compré creo que por la zona de los 200 más o menos otra vez, ¿vale? La semana pasada, creo que el jueves viernes, por la zona de los 200. Y por eso ahora mismo en estos 243 no voy a plantear comprar más. De momento voy a gusto con lo que llevo. Pero bueno, si alguien no lo llevara, podrían ser zonas interesantes para meter en cartera esta altcoin, ¿vale? De momento está debajo del POC, así que lo ideal es que consiga romper ese POC y una vez que lo haga, se nos va a ir rápidamente hacia la zona de los 323 o 340 dólares, ¿vale? Lo que vemos en Tao es que tenemos, fíjate, un RSI
con divergencia alcista clarísima en gráfico diario, ¿vale? Como se puede, a ver si encuentro como se puede ver, tenemos, fíjate, mínimos descendentes y el RSI mínimos, perdón, ascendentes, lo cual ya nos avisa de que esa tendencia bajista está empezando a perder fuerza y que se puede venir una reversión al alza, pero yo no descarto lo mismo que menciono en Bitcoin y en Ethereum, un ataque incluso al POC nuevamente para meter otro hachazo a la baja, buscar esta zona, ¿vale? Rellenar o acercarse a ese mínimo, ¿vale? Y dejarnos ahí otro mínimo y el RSI pues que pudiera también hacer algo así antes de volver a subir o incluso romper ese mínimo, dejarnos un lower low, el RSI seguir o continuar con esta divergencia alcista y que el precio a partir de ahí pudiera continuar subiendo. Por lo tanto, se puede, como digo, en spot acumular un poquito de TAO en estos niveles, yo creo que es un buen precio, pero oye, ten en cuenta que si te mete otro chazo hacia la zona de los 170, incluso 150, 160, 180, pues esto es un nivel todavía más óptimo para entrar y donde yo seguramente sí que meta algún otro parcial, porque no creo ya que pierda esos niveles. Fijaros, chicos, que si pierde TAO, si pierde esta zona de aquí, si pierde esa zona de los 180 más o menos, 160, es decir, si lo pierde rápido, si lo pierde y no lo mantiene o no lo recupera, mejor dicho, se podría ir a la zona de los 88, 50, 88 dólares como pronto, ¿vale? La primera zona de parada podría estar en 90, 88. Por lo tanto, es mucha caída. No lo creo porque el panorama se pondría ahí ya más feo y yo creo que además sería algo más de todo el sector cripto, ¿vale? Para que sucediera eso y por ende pues yo creo que está en zonas interesantes y a partir de ahí una vez consiga hacer el suelo pues nos queda subir, nos queda como digo romper el POC, atacar 323, 339 más o menos. Si consigue romper esta zona, cuidado porque mirad aquí por ejemplo cómo parecía que quería romper y luego no lo consiguió, por lo tanto cuidado chicos, no haga así para luego hacer así, algo así, ¿vale? Quiero decir que no nos volvamos locos si el precio hace así una primera vez para ya entrar ahí, pum, al alza, no, con paciencia, ¿vale? Y con precaución sobre todo. Pero una vez consiga romper ese nivel, rápidamente se va a ir a los 460, incluso 500 dólares, casi lo veo más probable. Aquí ya entra en zona también de alto volumen, donde el precio va a tener que luchar por continuar subiendo. Y una vez consiga superar esos 580 más o menos como zona límite, pues se va a ir a buscar los máximos históricos, ¿vale? Así que, pero bueno, esto de momento todavía está alejado, lo volveremos a analizar cuando, si finalmente, más adelante, cuando me lo pidáis y si finalmente el precio llega a esos niveles. Y lo dicho, ahora mismo en el cortito plazo, pues eso, vigilamos zona de 260 y sobre todo esa zona de POC, que es probable que la busque, no lo descarto, y si el precio vuelve a caer, pues eso, ya sabéis chicos que estamos en niveles óptimos por debajo de esos mínimos para comprar. Me gusta TAO, la llevo en cartera y lo dicho, si vuelve a meter otro hachazo a la baja, la volveré a añadir. Me gustan más los gráficos de Binance porque es donde más volumen hay, pero bueno, he puesto el de BitGet por el hecho de que en BitGet teníamos el gráfico completo y en Binance solo teníamos desde octubre o septiembre de 2023 más o menos, si no me equivoco, ¿vale? Así que nada más, chicos, en el día de hoy nos despedimos viendo cómo Ethereum y cómo Bitcoin pues están avanzando. Dejad chicos, vuestro like, como siempre, que no me dejáis apenas like, que vemos el vídeo 200 personas y me dejáis 20 likes, o sea que ni un 10% casi. Así que dejad like, comentad, súper importante, qué altcoin, chicos, queréis para el día de mañana. Como ya sabéis, tenemos un empate, así que tenéis que desempatar esto para ver cuál analizamos mañana. Y nada más, nos vemos como siempre en el canal de Telegram. Buen día y muy buen trading.